Padre, te damos gracias, Dios, por este día. Te agradecemos porque nos has dado vida y salud, Padre. Te agradecemos porque cada día tú estás disponible para nosotros. Y en la sencillez de nuestro corazón invocamos el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Te amamos, Dios, te amamos, precioso Jesucristo. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por tu fidelidad. Invocamos tu precioso nombre a favor de nuestras vidas. Te rogamos que nos toques, que tu presencia nos toque, Señor. Ayúdanos a disfrutar de este tiempo de alabanza. Ayúdanos a disfrutar de la comunión contigo, Señor. De disfrutar de tu presencia en este tiempo de alabanza. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Queremos disfrutar de ti y también anhelamos el que tú disfrutes de nosotros en este tiempo de alabanza. Abre nuestros labios para cantarte, para cantar quién tú eres, Señor. Gloria, precioso Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Desfallece más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo en los cielos? ¿Quién tengo yo en los cielos? ¿Quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¿Quién tengo yo en los cielos? ¿Quién tengo yo en los cielos? ¿Quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Fuera de ti nada deseo en la tierra, en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tú eres mi porción. Cielos, ¿quién tengo
yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Una vez más, ¿a quién tengo? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¿A quién tengo? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Fuera de ti nada deseo en la tierra. En la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, nada roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, nada roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, nada roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es Dios. Desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fuera de ti nada deseo en la tierra, en la tierra.
corazón desfallece, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Amén, Señor. No deseamos nada en esta tierra que no seas tú, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos, Cristo. Tú eres todo lo que necesitamos en esta tierra, Señor. Es Jesús, piedra viva, escogida y preciosa es Jesús, piedra viva, escogida y preciosa es Jesús, piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva, nos acercamos a ti, piedra viva, piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Piedra viva, piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá. Gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Se convertirá. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos
Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Piedra que hiere y desmenuza. Gran monte se convertirá. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Aquí estamos, Señor. Nos acercamos a la piedra viva. Nos acercamos a la piedra principal, la piedra que es más alta que nosotros, la piedra angular. Oh, bendito Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es 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 Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Amén, Jesús, nos acercamos a ti, Señor, porque solo de ti viene la vida, Señor. Tú eres la fuente de la vida, Señor. En ti estamos completos, Jesús. Tú nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Por tu misericordia hemos sido salvos, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús.
haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Prepáranos. Cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Prepáranos. Prepáranos. Señor, y llénala de aceite, no quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala a tu monte, no quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala de aceite, no quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala a tu monte, no quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala de aceite, no quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala a tu monte, no quiero ocultarme. No quiero apagarme, Señor. Haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Prepáranos. Cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor, que el novio viene ya. Prepáranos. Una vez más, que haya aceite. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Prepáranos. Prepáranos.
que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Llénanos de tu aceite, Señor. Llénanos de tu aceite, Cristo. Queremos ser como esas vírgenes prudentes que tenían aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Llénanos de aceite, Señor. Llénanos de aceite hasta tu venida, Señor. Hasta que tú vuelvas. Que cuando se escuche el clamor que el novio viene, Señor, podamos estar preparados con aceite fresco. Sigue llenándonos de tu aceite, Señor. Llénanos, Señor. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Prepáranos, prepáranos. Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Amén, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, donde mientras cantamos, Señor, mientras te alabamos, podemos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Y aún en este tiempo, Señor, de la predicación de tu palabra, que podamos seguir siendo llenos de este precioso aceite, Señor. Que podamos ser llenos, Señor, cada vez más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Pues buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto que estemos por acá. Hola, Gerrel, ¿cómo estás? Vientos. Bueno, pues vamos a orar y comenzamos. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres la roca, Señor, que fue herida una vez y de ti fluyeron aguas de vida, Señor. Señor, para saciar nuestra necesidad profunda de ti. Gracias, Señor, porque esa roca espiritual que seguía a Israel en el desierto es Jesús, y del cual también fluyó agua espiritual de la cual podemos beber hoy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por tu glorificación, Jesucristo, porque a través de ello ha venido tu Espíritu como aceite precioso para ungirnos a cada uno de nosotros, miembros de tu iglesia. Pedimos en esta mañana, Señor, que, Señor, podamos despojarnos y vaciarnos de todo pensamiento que sea ajeno a ti, Señor, de toda preocupación, de toda aflicción, de cualquier necesidad que quiera ocupar, Señor, nuestra vasija, nuestros pensamientos, Señor. Nos despojamos de ellos, Señor, para permitir, Señor, la frescura, la renovación, Señor, de tu precioso aceite, Señor, en nuestras vasijas y también en nuestras lámparas y aún en nuestros cuerpos mortales. Señor, vivifícanos hoy. Señor, mientras expone tu palabra, Señor, con la puerta cerrada, oramos, Señor, que todo lo que tiene que ver de Cristo pueda ser multiplicado. El que necesite paz, que la paz sea multiplicada. El que necesite fe, que la fe sea multiplicada. El que necesite alimento, Señor, que el alimento pueda ser multiplicado para que quedemos completamente saciados, Señor. El que necesite, Señor, la llenura de tu Espíritu, que hoy pueda ser multiplicado tu aceite, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. El que necesite gracia, que sea multiplicada en esta hora. El que necesite, Señor, misericordia, que sea multiplicada también en este día, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te bendecimos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sé glorificado, sé exaltado, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos considerando el asunto de estas vírgenes prudentes e insensatas, Mateo capítulo 25, esta parábola muy interesante que habló el Señor Jesucristo, pero ella... pues hemos continuado en relación a lo que hemos estado viendo de Segunda de Reyes capítulo 4, una viuda que al tener una necesidad muy grande acudió pues al profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le dio una recomendación en cierto sentido un poco extraña, pero nosotros podemos entender, y ella también pudo entender. Se encerró con sus hijos, con su familia en su casa. Antes pidió vasijas vacías, muchas, no pocas, y ella tenía solamente una vasija con poquito aceite, y bueno, este aceite pudo ser multiplicado dentro de su casa. Entonces podemos ver, y hemos hablado, amados hermanos, de cómo el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Las vasijas nos representan a nosotros, a nuestra alma, a nuestro ser, ¿de acuerdo? Y el Espíritu, la lámpara, de la que habla aquí la parábola de las vírgenes, representa el espíritu de los seres humanos. Y hemos hablado de esto, amados hermanos. Hoy quiero hablar un poquito en relación a cómo de la vasija que representa nuestra alma se puede abastecer para llenar nuestra lámpara, que es nuestro espíritu humano. Esto parece ser raro, pero la Biblia nos enseña esto en esta parábola de las vírgenes. Miren, el asunto de las vasijas es crucial para que podamos entenderlo para nosotros como la iglesia del Señor. Nuestras vasijas son nuestra alma, es decir, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones y sentimientos. Todo el tiempo, con muchas situaciones, estamos ligados a ellos, y en muchos momentos podemos ser gobernados y dirigidos por nuestra manera de pensar, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones y por nuestra propia voluntad. Pero hemos aprendido que necesitamos vaciarnos en nuestra alma, necesitamos vaciar nuestros pensamientos
necesitamos vaciar nuestros sentimientos, nuestras propias emociones, aún nuestra propia voluntad, para permitir la llenura de Dios, de su Espíritu en nuestra alma. Y de esta manera tendremos los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, y es cosa muy distinta. Miren, cuando nuestra vasija, que es nuestra alma, hay de dos cosas. Número uno, que puede estar llena no de aceite, sino de muchas otras cosas que el mundo nos ofrece. O sea, nuestra alma tiene la capacidad para ser llena de muchas cosas, lo que le quieras llenar, ¿de acuerdo? Por eso la Biblia habla de que hay vasos de uso honroso y de usos viles. ¿De quién depende el que sea un vaso de uso honroso o de un uso vil? El apóstol Pablo habla de limpiarnos, dice, límpiense de estas cosas, y dice, menciona algunas situaciones, dice, para que podamos ser dentro de una casa vasos de uso honroso y no de usos viles. Entonces nuestra vasija puede ser llena de cosas útiles para Dios, o puede ser llena de cosas que no sirven para nada. Pero una vasija que está llena de otras cosas y no de Dios es una vasija que no sirve para nada, aunque se escuche raro. Es una vasija que está llena de cosas inservibles, de cosas inútiles, de cosas vanas, de cosas ilusorias o pasajeras que no sirven absolutamente para nada. Pero si nos vaciamos de esas cosas y estamos vacíos, entonces podemos permitir, amados hermanos, la llenura del aceite, que es el precioso Espíritu Santo de Dios. Entonces somos vasijas de uso honroso. Cuando nos vaciamos de muchas cosas para permitir la llenura y la frescura del precioso Espíritu de Dios en nosotros. Bueno, cuando nuestra vasija está llena, amados hermanos, entonces de nuestra vasija, según la parábola de las vírgenes, ahí en Mateo 25, de nuestras propias almas se puede abastecer aceite para nuestras lámparas, que son nuestros espíritus humanos. Así que vamos a leer esta parábola nuevamente y vamos a comenzar a hablar de este asunto. Mateo 25, vamos a leer del 1 en adelante y veamos lo que la palabra nos enseña aquí. Dice Mateo 25, dice, entonces, son palabras de Cristo, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, recordemos esta lámpara es nuestro espíritu humano, dice, salieron a recibir al esposo. El esposo, lógicamente, se refiere a Jesucristo en su segunda venida. Dice, 5 de ellas eran prudentes o sabias y 5 insensatas o descuidadas. Las insensatas, fíjense bien, tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite. Entonces, el aceite es crucial. Bueno, versículo 4 dice, mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas, ¿sí?, que representa nuestra alma, juntamente con sus lámparas. Esto fue el distintivo entre las prudentes y las insensatas, la vasija con aceite, aparte de la lámpara que tenía algo de aceite. Bueno, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero oh sorpresa, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dame de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Por qué sus lámparas estaban apagando? Porque tenían aceite, pero ya era poco en sus lámparas, pero no llevaron aceite extra en sus vasijas. Entonces, cuando el versículo 7 nos dice que todas aquellas vírgenes, las 10, insensatas y prudentes, se levantaron y comenzaron a arreglar sus lámparas, se encontraron las insensatas con una desagradable sorpresa, que tenían poquito aceite en sus lámparas. De tal manera que le pidieron a las prudentes, por favor, dennos un poquito del aceite que ustedes tienen. Y estas mujeres sabias y prudentes tenían aceite extra en sus vasijas, pero las insensatas no. Entonces llegó el momento en el que se estaban apagando las lámparas de las
insensatas. ¿Por qué? Porque no tenían no tenían aceite en una vasija para poder suministrar y llenar otra vez su lámpara para que siguiera encendida, ¿de acuerdo? Y las prudentes sí. Entonces, quiero que notemos en estos dos versículos, el 7 y el 8, que el momento en el que se levantaron todas las vírgenes insensatas y prudentes para arreglar sus lámparas, 5 de ellas sí tenían aceite para terminar de arreglar sus lámparas. Tenían aceite extra en sus vasijas y las otras, desafortunadamente, no fueron personas que previnieron la posibilidad de que al estar esperando al novio en esta procesión nocturna, pues se les agotara el aceite en sus lámparas y no llevaron aceite en sus vasijas, aceite extra. Entonces, esto es interesante, amados hermanos, y veamos cómo es el asunto de poder llenar con nuestra vasija nuestras lámparas, o en otras palabras, con nuestra alma, cómo podemos llenar nuestro espíritu, que es la lámpara. Bueno, déjenme rápidamente decirles lo siguiente. Fíjense bien. Mateo 25, versículo 4, bueno, más bien el versículo 7 y 8, nos enseñan, bueno, toda esta parábola que hemos pues ya leído en otras ocasiones, nos muestra cómo la vasija, insisto en esto, es nuestra alma, el aceite es el Espíritu Santo y se necesita este aceite para mantener nuestra lámpara encendida, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 8, vamos a estar entre el capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos, porque aquí se nos revela, amados hermanos, cómo es que podemos llenar de nuestras vasijas nuestras lámparas, es decir, de nuestra alma llenar nuestro espíritu humano con aceite, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a hablar un poco de la carne, amados hermanos. Tenemos que hablar de la carne porque el apóstol Pablo en estos capítulos, en estos capítulos de Romanos, capítulo 7 y capítulo 8, comienza a hablar de verdad de una manera súper interesante este tema de la carne y del espíritu, y cómo es crucial esto para poder llenar pues nuestras lámparas como lo estamos viendo y estamos estudiando. Así que vamos a Romanos 8 y vamos a leer del versículo 1 al versículo, déjenme ver, al versículo 9. Estos versículos del 1 al 9 nos enseñan cómo se vive la vida en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Acuérdense que el apóstol Pablo, bueno, en Romanos 7, comienza a hablar de una ley del pecado y de la muerte, pero en el capítulo 8 nos habla de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Y esta ley la podemos ver como explicada en estos versículos, Romanos 8, del 1 al 9, así que voy a darle lectura a estos versículos y vamos a ir hablando algunas cosas de estos versículos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que, dice, fíjense en este versículo, es clave, versículo 5, porque los que son de la carne, ¿qué dice ahí? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno,
Insisto, estos versículos nos hablan cómo es la experiencia real de vivir en esta ley espiritual, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bueno, fíjense bien, el versículo 8, el versículo 5 es súper importante porque aquí se nos revela la clave de llenar con nuestras vasijas nuestras lámparas. Fíjense bien, dice aquí, permítanme un segundo, es que necesito un separador, ahí está. Dice aquí, dice, porque los que son de la carne, dice, piensan. Eso es súper importante, amados hermanos, porque, es decir, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que aquellas personas que ponen su mente en las cosas de la carne, bueno, aquí nos dice que entonces encontramos muerte, ¿de acuerdo? Bueno, pero el pensar en las cosas del Espíritu nos producen vida y nos producen paz. Miren, yo creo que esto ya está un poquito más claro en relación a qué es nuestro espíritu, qué es nuestra alma y qué es el aceite en relación a la parábola de las vírgenes. ¿Alguien me podría decir qué representa el aceite según hemos estado estudiando últimamente? ¿Alguien puede decirme qué representa el aceite? Amén, el Espíritu de Dios, ¿ok? ¿Qué representa la lámpara? El espíritu humano, exactamente. ¿Y qué representa la vasija? El alma, muy bien. Ahora, ¿quién me puede decir qué cosas son las que constituyen o integran o forman el alma? Son tres cosas que las hemos dicho constantemente. ¿Alguien me puede decir, son estas tres cosas? Adelante, Hugo. Pensamientos, emociones y voluntad. Perfecto. No vino Ángeles para la estrellita, pero al rato te la pongo. Muy bien, entonces fíjense, nuestra alma, amados hermanos, son nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestras emociones o sentimientos y nuestra voluntad. Y el apóstol Pablo aquí dice, porque los que son de la carne ponen la mente o piensan. El pensamiento es parte del alma, ¿de acuerdo? Entonces, los que piensan en las cosas de la carne, pues ahí están, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, que entonces como su alma, como sus pensamientos, todo el tiempo están en las cosas de este mundo, en las cosas que no tienen que ver con Dios, entonces solamente su alma puede ser ocupada por esos pensamientos, ¿de acuerdo? Su alma está llena de las cosas de la carne porque podemos llegar a poner nuestra mente, ¿sí? Solamente estar pensando en las cosas de la carne, pero continúa aquí Pablo diciendo, pero los que son del Espíritu, ¿sí? En las cosas del Espíritu. Entonces, cuando nuestros pensamientos, amados hermanos, los colocamos en las cosas espirituales, estamos llenando con nuestra alma nuestra lámpara. Nuestra vasija está abasteciendo al espíritu humano de aceite. El colocar nuestros pensamientos en las cosas espirituales es aquello, amados hermanos, que comienza a llenar nuestra lámpara, nuestro espíritu humano con el precioso aceite de Dios. Fíjense la importancia de dónde debemos colocar nuestros pensamientos. Miren, la vida, amados hermanos, es una lucha por nuestros pensamientos. En serio, todo el tiempo se está luchando por qué cosa el mundo nos ofrece para que estemos todo el tiempo con nuestra mente ocupada en muchas cosas. De hecho, la mente es tan interesante, el cerebro es tan interesante, amados hermanos, que no para de pensar. Produce infinidad de pensamientos, aun cuando estamos dormidos. Nuestro cerebro está funcionando, estamos pensando constantemente, todo el tiempo estamos estamos ocupando constantemente nuestro pensamiento, todo el tiempo. Pero el mundo se está encargando de llenar nuestros pensamientos, de llenar nuestra alma con muchas cosas. Y ese tipo de cosas con las que el sistema del mundo está procurando llenar nuestros pensamientos, que es nuestra alma, que es nuestra vasija, ¿sí? Para que no coloquemos
nuestros pensamientos en lo que verdaderamente tendríamos que ocupar la mayor parte de nuestro tiempo, en nuestros pensamientos, en lo que tendríamos que estar ocupándolos. Y entonces de pronto nos proyectan preocupaciones, nos proyectan ideologías, nos proyectan pues maneras de pensar. Es muy sutil el asunto. Fíjense, yo por ejemplo en la casa escuchamos música a través de una aplicación que se llama Spotify, ¿no? O no sé cómo se pronuncia, disculpen, no, pero saben de lo que hablo, ¿no? No pagué para que no me salgan anuncios. Y de pronto ellos te ofrecen pues que compres, que pagues para que puedas, no tengas anuncios, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que constantemente dicen es lo siguiente, lo voy a parafrasear porque no me lo aprendo de memoria, pero dicen, libérate ya. El anuncio de esta cosa dice, libérate ya, sé cómo eres. O sea, como ofreciéndote el paquete, pero al mismo tiempo te están diciendo, sé cómo eres, o sea, libérate ya, sal de tu rollo y sé libre. O sea, como dando un mensaje que constantemente estás escuchando y escuchando y escuchando, y es como un mensaje que motiva a la gente que quiere salir de pronto del closet, ¿no? Ya libérate. O sea, si nosotros, esta aplicación de música, te estamos ofreciendo que te liberes, libérate ya, o sea, sé quién eres. Y como ese ejemplo, y fíjense, no lo apunté, lo quise apuntar, pero se me fue la onda, pero se los debo. Voy a poner atención a lo que dicen constantemente para que analicemos lo que detrás de esas sutiles palabras, el mensaje que se puede entender que está dando principalmente a la juventud, a todos aquellos que de pronto se sienten oprimidos y que dicen, ay, es que cómo me gustaría que ya ser libre, que me reconocieran tal cual soy, ¿no? Entonces, esta aplicación te dice, pues adelante, yo te apoyo en lo que tú quieres. Entonces, el mundo y el sistema del mundo, amados hermanos, constantemente está llenando nuestras vasijas, llenando nuestras almas, está llenando nuestros pensamientos con las cosas de la carne, porque según el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne es pura basura. Miren, vamos rápidamente a Gálatas capítulo 5 para que veamos lo que el mundo quiere, lo que el mundo quiere que nuestra vasija, nuestra alma, es decir, nuestros pensamientos sean llenos. Fíjense, vamos rápidamente a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 19 en adelante. Fíjense, esto es la carne. Y el apóstol Pablo en Romanos estamos viendo los que piensan en las cosas de la carne. Fíjense lo que es pensar en las cosas de la carne. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿De acuerdo? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas. O sea, cualquier cosa que sea semejante a todo esto son las obras de la carne, ¿de acuerdo? Son las obras de la carne. ¡Qué tremendo! Entonces, esto es lo que el mundo está proyectando, que quiere que pensemos constantemente. Todo el tiempo, el mundo de una u otra manera tratan de llenar nuestra vasija, tratan de llenar nuestra alma, tratan de llenar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad con esta basura que son las obras de la carne. Y puede ser a través de una película, puede ser a través de su música, puede ser a través de aquellos que hablan en público, que tienen mucha influencia en el mundo, ¿sí? A través de lo que se está enseñando aún en las escuelas, amados hermanos, es constantemente el que
se nos quiere llenar de las cosas de la carne para que todo el tiempo nuestros pensamientos estén ocupados en las cosas de la carne. Fíjense, simplemente la música espantosa, amados hermanos, que hay en este mundo. El reggaetón tan espantoso. ¿A poco no? El reggaetón proyecta lo que dice Pablo en Gálatas 5 del 19 en adelante. La fornicación, el adulterio, la inmundicia. ¿No hablan de eso sus cochinas canciones? No solamente eso, aún las cumbias y tanta música que habla de todo este tipo de cosas, amados hermanos. Y fíjense, yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Qué difícil es quitar de tu mente una canción espantosa que ni siquiera tú la pones por voluntad propia. Vas pasando por la calle o no sé, simplemente alguien comienza a tararear, a silbar, a cantar alguna canción y cómo queda en tu mente que es difícil que te la puedas zafar. ¿Por qué? Porque este mundo, el sistema de este mundo, Satanás mismo, amados hermanos, sabe la manera en la que puede influenciar y llenar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, es decir, nuestras vasijas, nuestras almas. Pero podemos ver esta situación y en fin, a través de tantas cosas, amados hermanos, de tantas cosas, gente que este es su plática, ¿no? Su plática, o sea, cuando llegas al trabajo el lunes, en muchos momentos compañeros comienzan a hablar las porquerías que hicieron el fin de semana con sus amigos, ¿no? Que se emborracharon, no son las obras de la carne. No, Isaías dice, acabamos de leer, ¡ay de los que son valientes y se enorgullecen y se exaltan porque se emborrachan! O sea, hay un juicio para aquellos que se creen como muy machos porque nos tomamos una de Don Pedro y 2 de San Pablo, ¿no? Y yo estaba como sin nada. Y se sienten así como la gran hazaña, ¿no? Esa es la gran hazaña de los mexicanos. Es increíble. Y aparte me eché un pulque de guayaba. ¡Guau! ¡Qué hombre! El modelo del hombre del siglo XXI, ¿no? Increíble. Pero hay un juicio para aquellos que se creen valientes en ese tipo de porquerías que son las obras de la carne. Y todo el tiempo, amados hermanos, el mundo nos está llenando para ocuparnos con nuestros pensamientos en las cosas de la carne. Esta lista de Gálatas 5, amados hermanos, nos describe claramente de lo que el mundo nos quiere llenar en nuestros pensamientos. Aún de la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, todo este tipo de cosas, amados hermanos, son lo que el mundo quiere que se ocupe en nuestros pensamientos. Aún cuando vemos un debate de un político con otro, ¿no? ¿Cómo a la carne le encanta eso, los debates? Cuando ahí está uno de Morena contra uno del PAN, y ahí están sus debates y uno saca sus argumentos, o sea, esos son contiendas, pero la carne lo disfruta. Y déjenme decirles que eso se queda en los pensamientos, y ahí estamos, no, qué arrastrada le dio este al otro, ¿no? Entonces, pensar en las cosas de la carne, amados hermanos, llena nuestra alma. Y el mundo se encarga de una u otra manera bombardearnos con todo lo que es el sistema del mundo para que nuestra mente esté ocupada, no lo que tiene que estar ocupada. Nuestra mente se ocupa en las cosas de la carne y está espantoso. Aún siendo cristianos, nuestros pensamientos se ocupan en muchas cosas de la carne. Aún las preocupaciones. Ahora, por ejemplo, ¿cuánta gente no vive con el miedo al contagio todavía, no? ¿En qué ola vamos? ¿Quién sabe en cuál ola vamos? Pero todo el miedo, todo el tiempo la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque llenaron nuestras vasijas por más de 2 años de manera continua, amados hermanos, con un temor, con un miedo a saludar de mano, a poder recibir a gente en tu casa, que los contagios son reales, o sea, tampoco no fueron invenciones. Pero de verdad que
todo este rollo tiene algo espiritual detrás, amados hermanos. Todo lo que sucedió el año 2020 y 2021, algo hubo detrás, algo espiritual de verdad. Porque se atentó contra muchas cosas que afectaban la integridad tanto física y emocional de los seres humanos. Más allá de este famoso virus, más allá de eso, se atentó contra otras cosas. Pero hasta el día de hoy mucha gente tiene temor de eso. ¿Por qué? Porque se nos llenó. O sea, todas las noticias eran muertos y muertos. Ya no había muertos de cáncer, ya no había muertos de otras cosas. Ya todo era ese famoso bicho. Todo era eso, todo, absolutamente todo. Y que cuidado porque está por el aire. Cuidado en los billetes, cuidado en la ventana, cuidado con la escoba, cuidado con el perro. ¿No? Todo era así y todo el mundo estábamos, porque todos experimentamos eso, el temor. Y nuestros pensamientos, todo era eso. Todo era eso. Bueno, eso es lo que nuestra mente ocupó por mucho tiempo y para muchos sigue ocupándose. Bueno, entonces el apóstol Pablo nos dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan o ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que podemos ver que nuestra mente puede estar ocupada en esta lista espantosa que el apóstol Pablo nos da en Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante, o podemos poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu, pues es toda la palabra de Dios, amados hermanos. El que podamos ocupar nuestros pensamientos más en la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios. De hecho, hasta disfrutar el pensar en la palabra de Dios. Fíjense, el diablo ha trabajado tanto con los pensamientos, con el alma de los seres humanos, que ya de entrada, ahorita si te digo, debemos de procurar y ejercitar el pensar más en Dios y en las cosas de la Escritura. De pronto puede llegar a tu pensamiento lo siguiente: qué pesado, ¿se podrá? ¿Será posible? O sea, pensar todo el tiempo en la Biblia, pensar todo el tiempo en Cristo, pensar todo el tiempo en su reino, en sus promesas, en su herencia, en lo que leí hoy en la mañana. Qué pesado, ¿quién podrá vivir de esta manera? Pero déjenme decirles que esta palabra pensar del versículo 5 de Romanos capítulo 8, el original de esta palabra pensar nos habla de ejercitar la mente, pero el ejercitar la mente nos habla de entretener nuestra mente. O sea, fíjense, el entretenimiento, el mundo nos lo pone de muchas maneras. Pero esta palabra, pensar, de Romanos capítulo 8, versículo 5, quiere decir ejercitar nuestra mente y es un entretenimiento el ejercitar nuestra mente. O sea que tal vez podemos llegar a pensar, qué aburrido, qué tedioso, qué difícil, imposible el poder ejercitar nuestra mente para ocuparla más en las cosas de Dios. Pero en la medida que nosotros comencemos a de manera intencional comenzar a ejercitar nuestros pensamientos para pensar más en las cosas de Dios, será algo que vamos a disfrutar, será como un entretenimiento. O sea, será algo disfrutable, amados hermanos. Será algo que podamos gozar y que podamos buscar de manera intencional. El pensar más en las cosas del mundo. Yo sé que en las cosas de Dios, perdón. Yo sé que las cosas del mundo a veces es difícil dejar de pensar en algunas, ¿no? Ya tienes alguna enfermedad y estás pensando cómo poder resolverlo, a quién acudir, a quién asistir para poder resolver ese problema, alguna situación económica, en fin. Pero la palabra no se equivoca, amados hermanos. La mente en las cosas del Espíritu producen vida y paz. Vida y paz. Mientras que el ocuparnos en la mente es muerte, dice el apóstol Pablo. Entonces, podemos nosotros ejercitar nuestros pensamientos, ejercitar nuestra mente, poner nuestra mente más en las cosas de Dios. Entonces, esta palabra pensar, insisto, significa eso, ejercitar la mente, es decir,
entretener o tener un sentimiento pues, en relación a las cosas de Dios. Disposición en nuestra mente también significa pensar, disponer nuestra mente. Así como hemos hablado en otros momentos de que se requiere disponer nuestro oído, es decir, tener docilidad en nuestro oído para escuchar la palabra de Dios, también se requiere estar dispuesto en nuestra mente, pues para pensar en Dios. O sea, es increíble, pero ¿cómo mil cosas te distraen cuando procuras estar meditando en la palabra de Dios? Si no suena el celular, pasa el gas Esmeralda, ¿no? O los churros deliciosos. Y siempre hay como una lucha, pero el poder nosotros disponer nuestra mente y decir, voy a leer este capítulo, quiero prestar la mayor de las atenciones y de verdad estar ahí dispuesto, ocupar nuestros pensamientos en lo que estamos leyendo, por ejemplo. Bueno, entonces el pensar es esto, amados hermanos. Y bueno, aquí el apóstol Pablo nos habla de esto, de pensar en las cosas de la carne o pensar en las cosas del espíritu. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, tener la mente puesta en el espíritu es vida y paz, pero poner la mente en la carne pues es muerte. Por eso nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que si nosotros pensamos, estamos ahí con nuestra vasija llenándonos de la palabra de Dios, que es espíritu, nos estamos llenando en nuestras vasijas de aceite, y de esta vasija podemos llenar nuestras lámparas, nuestros espíritus humanos. Fíjense, de pensar en las cosas espirituales de Dios. La carne es nuestra naturaleza humana, con sus debilidades, con sus pasiones, debilidades tanto físicas como morales. Esa es nuestra naturaleza humana. O sea, la carne, amados hermanos, ¿qué es la carne? O sea, la carne es la mezcla debo de explicar esto un poquito. Tengo que remontarme a Génesis un poquito. Cuando Dios creó al hombre, a Adán, antes de que pecara, y a Eva, antes de que pecaran, Dios creó al hombre, déjenme utilizar esta palabra, perfectos. No había defecto en ellos, ni físico, mucho menos en su alma, mental. O sea, que tuvieran un daño en su alma, que tuvieran malos pensamientos o tuvieran sentimientos raros y extraños. No existía eso. Tenían un espíritu adecuado también, y su cuerpo podía expresar lo que estaba internamente en ellos. Había una perfección en el ser humano. Sus cuerpos estaban perfectos, ¿de acuerdo? Pero cuando el hombre peca, entonces Satanás, déjeme utilizar esta expresión, Satanás engaña a Adán y a Eva, y entonces como se presentó como una serpiente, es como si la serpiente hubiera mordido al ser humano. Y entonces esta perfección en todo el ser del ser humano, ¿sí?, en su cuerpo, en su espíritu y en su alma, se vio corrompida. O sea, como que Satanás inyectó su veneno en el ser humano. Y entonces, a partir de ese momento, el cuerpo humano se degradó. Y como el alma de los seres humanos también se degradó, y el alma de manera más recurrente apoya a la carne, ¿de acuerdo? Entonces, la carne es la combinación de nuestro cuerpo ya corrompido más el alma no alineada a Dios. La mezcla del alma apoyando a la carne da como resultado la carne, ¿de acuerdo? O sea, el cuerpo que se corrompió, ¿sí?, más el alma que no se alinea al Espíritu de Dios, sino que apoye más a la corrupción de la carne, eso, a la corrupción del cuerpo caído, ¿sí?, eso es la carne. Eso es la carne. Y la carne, pues ahí está, es precisamente la naturaleza humana. O sea, podemos ver el género humano que es así. O sea, le da lugar a sus malos pensamientos, a sus sentimientos raros y extraños, a su manera de pensar equivocada, separada de Dios,
y ahí está su alma, y su alma dirige su cuerpo. Entonces la gente, ¿sí?, se conduce, se comporta de acuerdo a lo que sus pensamientos, sus sentimientos, su propia voluntad le dictan. Y así viven los seres humanos. Aún cristianos podemos vivir de esa manera, pero cuando viene Dios a nuestras vidas, nuestros ojos son abiertos y podemos vivir ahora conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta es la carne. Esta es la carne. Lo interesante del cuerpo, déjenme hacer un pequeño paréntesis, porque en relación a la carne, ya expliqué esto, es la asociación del alma corrompida, ¿sí?, por las mismas obras de la carne, ¿sí?, en asociación con este cuerpo que se corrompió. Ok, eso es la carne. Pero cuando la Biblia, por ejemplo, en Romanos 8 habla del cuerpo, o sea, como que hay un cambio. Pablo habla de la carne, capítulo 7 encuentras la palabra carne muchas veces. Y en el capítulo 8 de pronto Pablo sigue utilizando la palabra carne, pero de pronto en algunos versículos la cambia por cuerpo. ¿Por qué hace esto Pablo? Por una razón, porque fíjense, en Romanos 8:11, por ejemplo, ahí habla, dice Pablo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Es decir, que nuestro cuerpo corrupto puede experimentar lo que Dios creó en Génesis, amados hermanos. Eso está impresionante, porque cuando la Biblia aquí está hablando de cuerpo, solamente te estoy citando este versículo, de hecho también Pablo lo utiliza en el versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto por el pecado, pero vivificado por el Espíritu, algo así. Bueno, el apóstol Pablo, cuando utiliza aquí la palabra cuerpo, ¿sí?, nos está hablando de un cuerpo que está completo, amados hermanos. Nos está hablando de un cuerpo que puede experimentar la salvación de Dios, de un cuerpo que puede ser preservado para Dios, de un cuerpo que está libre de los agentes pecaminosos, un cuerpo seguro, un cuerpo sano. O sea, como que Dios, fíjense, porque cuando Pablo está hablando aquí en el versículo 11 de este cuerpo mortal que es vivificado por el Espíritu Santo de Dios, nos está diciendo Pablo que cuando nosotros somos llenos, aún no solamente en nuestro espíritu humano, cuando somos llenos en nuestras almas, pero también en nuestros cuerpos físicos, este cuerpo que se corrompió, cuando es lleno del Espíritu Santo de Dios, deja de ser carne y regresa al estado natural en el que Dios lo creó, un cuerpo. Es decir, un cuerpo que puede experimentar, amados hermanos, la protección de Dios, que puede experimentar el ser libres de estos agentes negativos que la carne por naturaleza se inclina. Entonces podemos experimentar en muchos momentos de nuestra vida la plenitud en nuestro cuerpo mortal, amados hermanos, por la presencia de su precioso Espíritu Santo. No solamente la salud física, sino que Dios como que dice, mira, en este momento estás tan lleno de mi espíritu, en tu alma, en tu espíritu, y aún esto también está en tu cuerpo mortal, ¿sí? Que esto solamente es un pequeño ejemplo de la preservación que yo diseñé con Adán y que va a ser otra vez restituido cuando regrese por segunda vez y ustedes reciban un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. ¡Qué tremendo! Entonces, la carne, amados hermanos, es alimentada por nuestros pensamientos, por nuestra alma. Por eso les digo, el cuerpo corrupto, ¿sí?, que se degrada, es la asociación entre nuestros pensamientos con nuestra carne, porque todo pensamiento genera un sentimiento y actúa según, o sea, con esa voluntad de ese pensamiento y de ese sentimiento. Como ejemplo, alguien te dice algo, alguien te llama la atención, el pastor te llamó la atención. Hermano, corrige esto en tu vida. ¿Por qué a mí? Y comienzas a generar cosas en tu mente. Es que ¿por qué me dijo eso?
Está equivocado y comienza tus pensamientos a generar sentimientos. Ahora me cae gordo. Ahora ni a la esquina. Ahora guardo mi sana distancia. Porque me dijo esto. O sea, sus pensamientos ya generaron un sentimiento, ¿sí? Y estos pensamientos y estos sentimientos también generan una voluntad. Ahora mi voluntad es que no le voy a hablar. Le voy a decir hasta aquí. Contigo hasta aquí, ni a la esquina. ¿De acuerdo? O sea, porque ya le dio lugar su carne a sus pensamientos, sus emociones y su voluntad. Entonces, vemos esto, amados hermanos, pero podemos experimentar aún por ciertos destellos de parte de la misericordia de Dios, como el experimentar lo que Dios creó en el principio, un cuerpo que no tiene nada que ver con estos agentes negativos y corruptos que moran en nuestro cuerpo. Qué tremendo. Bueno, entonces regresemos otra vez aquí a Romanos. Bueno, fíjese bien, las cosas de la carne incluyen pues todo lo que tiene que ver con la carne. Ya leímos Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante. Ahí están las obras de la carne. Entonces, todas esas cosas incluyen la carne. Te gusta o no, la carne tiene por naturaleza esa inclinación, de forma natural, ¿de acuerdo? Pero bueno, también la carne puede llegar a tener algunas cosas buenas. O sea, la carne a veces sabe tener una buena ética, sabe tener una buena moral, sabe tener un buen comportamiento, ¿sí? Aunque no tenga nada de espiritual. Podemos conocer a personas que tienen una moral muy alta, pero no son nada espirituales. O personas que tienen mucho conocimiento, que son pero muy inteligentes, pero no tienen nada de espiritual. O sea, la carne también presenta algunas cosas buenas, y no porque sean buenas significa que sea algo agradable delante de Dios, porque la carne, amados hermanos, siempre será muerte, siempre. Bueno, ahora veamos lo que Pablo habla en relación a la carne, según Romanos 7 y Romanos 8. En Romanos capítulo 7, versículo 18, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, que no hay nada bueno que more en la carne, nada, absolutamente nada. Vamos ahí a Romanos 7, 18, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Entonces, en nuestra carne, amados hermanos, nunca lleguemos a pensar que morará el bien. El apóstol Pablo nos lo está diciendo. En nuestra carne nunca morará el bien. Por eso Jesucristo en alguna ocasión dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Bueno, y Jesucristo es Dios, Él es bueno. Pero en los seres humanos, ¿qué bueno puedes encontrar, amado hermano? Entonces, en la carne debemos de saber esto, porque la Biblia nos lo enseña. En la carne no mora el bien. Y la carne todo el tiempo está procurando que pensemos en las cosas de la carne, y en la carne no hay nada bueno. No mora el bien, amados hermanos. No mora el bien en la carne de ninguna manera. Bueno, fíjense, ¿qué más provoca la carne? La carne, dice la Biblia, aquí el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 17, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el pecado, amados hermanos, mora en nosotros, es decir, en nuestra carne, en esa parte que se corrompió, que se asocia con el alma. Qué tremendo. Entonces, en nuestra carne habita el pecado. Ahí habita el pecado. Esta carne lo que produce cuando pensamos en ella es que la carne nos debilita, hermanos. O sea, el que tú ocupes tus pensamientos en las cosas de la carne es algo que te va a cansar. Es algo que te va a producir una debilidad en tus pensamientos precisamente. Fíjense, Romanos 8:3, la primera parte dice, porque lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne. O sea, Pablo aquí nos está diciendo, en pocas palabras, que la carne
te debilita. La carne nos debilita, amados hermanos. Cuando nosotros ocupamos nuestros pensamientos en las cosas de la carne, esto va a producir debilidad. Debilidad no solamente, o sea, no tanto así de que, ay, estoy cansado, tráiganme la silla. No está hablando de un cansancio físico, está hablando de un cansancio en el alma y en el espíritu. Una debilidad espiritual, amados hermanos. Una debilidad, pues, donde de pronto, como nos enfocamos tanto en la carne, le damos lugar a los pensamientos de la carne, vivimos y practicamos las cosas de la carne, esto debilita nuestro espíritu. De pronto quieres leer la Biblia y eres débil, no puedes. Quieres concentrarte en 2 o 3 versículos de la Biblia y no puedes, eres débil porque la carne nos debilita espiritualmente y también emocionalmente en nuestra alma. Ya no tenemos interés en la palabra, ya no tenemos interés en las cosas espirituales porque el ocuparnos de la carne nos ha debilitado tanto que nuestra alma ahora es trastornada por esa debilidad y ya no tenemos voluntad para leer, ya no tenemos voluntad para reunirnos, ya no tenemos voluntad para buscar la presencia de Dios. La debilidad llega hasta nuestro espíritu que nos comportamos indiferentes. Nos es difícil el acercarnos a Dios y decir, voy a abrir la Biblia, y comenzamos a experimentar por esta debilidad de la carne, amados hermanos, una lucha terrible entre la carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dijo Jesucristo. Y Pablo aún en Gálatas 5 también nos habla de esta lucha constante entre el espíritu y la carne. Siempre están en esa lucha. Y la carne puede ganarle al espíritu cuando pensamos en las cosas de la carne, porque la carne, o sea, porque nuestros pensamientos y nuestra alma y nuestro espíritu se debilitan por darle lugar a la carne. Experimentamos debilidad espiritual y almática. Qué tremendo. Entonces Pablo nos dice lo que provoca la carne. Debilidad, amados hermanos, debilidad. La carne nos debilita. Esto es algo muy serio que debemos considerar con atención, porque la Biblia nos lo expone. La debilidad de la carne. La carne nos debilita. Bueno, ahora, una vez, esto tiene una secuencia. Una vez que experimentas esta debilidad espiritual y esta debilidad en tu alma, ¿sí? Porque le hemos dado lugar a la carne. Bueno, la carne termina por condenarnos. Nos sentimos todos condenados. Es que no puedo leer, es que no puedo orar, es que ya no tengo tanto interés en las cosas de Dios, es que estoy así como indiferente, me siento seco, estoy como sí, indiferente, estoy hasta cierto punto muerto en mi relación con Dios. Y entonces esto te trae una condenación, porque estamos experimentando debilidad por darle tanto lugar a la carne, y entonces esto nos condena. Romanos 8:1 nos habla de esto. Rápidamente ahí, Romanos 8:1 nos dice aquí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, para los que están en Cristo no hay condenación. Somos libres de esta condenación. Dice, los que no andan conforme a la carne. O sea, aquellos que andan conforme al Espíritu, pues no hay condenación. Pero aquellos, amados hermanos, que andan conforme a la carne, se sienten condenados. Hay una condenación de la cual no se pueden zafar. O sea, se sienten oprimidos, atados, desanimados, sin el interés por las cosas de Dios, porque están débiles en sus espíritus. Porque están débiles en su alma. Ni siquiera pueden concentrarse para pensar en las cosas de Dios. No tienen un sentimiento apropiado para leer la escritura, o para reunirse, o para buscar la presencia de Dios. Hay debilidad, y esta debilidad se ve reflejada también en esta condenación, porque andamos conforme a la carne. O sea, una vez que estás débil,
Entonces viene la condenación, no sirvo para nada, soy de lo peor, ni cristiano soy. Viene una condenación terrible, amados hermanos. O sea, la carne no trae cosas buenas. Por eso podemos ver a muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero en realidad están muy lejos de serlo. O sea, sí creen en Cristo, pero no pueden acercarse a los parámetros que Dios establece en su palabra, que son altos para una condición débil como la nuestra, amados hermanos, y sumado a esto que le demos lugar a la carne, que nos debilita y nos condena. La carne, amados hermanos, siempre te va a condenar si eres espiritual, si realmente amas al Señor. Si no, pues puedes practicar cualquier cosa de la carne. Ahí está Gálatas 5. Puedes fornicar, puedes adulterar, puedes asesinar, puedes ser un hechicero, un idólatra, puedes tener enemistades, pleitos, celos, iras, etcétera, ¿sí? Que son las obras de la carne. Y puedes decir, pues no pasa nada. Pero si eres espiritual, amado hermano, cualquier práctica, tantito que le des lugar a alguna de esas cosas, ¿sí? Tu carne, o sea, tu espíritu y tu alma se debilitan y te sientes condenado por esa situación. Y bueno, tienes que ir a los pies de Cristo a arrepentirte genuinamente para darle lugar otra vez a la libertad de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Que eso es algo por excelencia grandioso. Entonces la carne también nos condena. Esta condenación pues es el resultado de que estamos experimentando una derrota en nuestras vidas interiormente. Entonces le damos lugar a la ley del pecado y de la muerte por esta situación. Bueno, ahora, vivir en la carne, también Romanos 8:8, nos dice que vivir en la carne no es agradable a Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, miren, es que la carne va más allá de pensar en ella, amados hermanos. Es un estilo de vida también. Veamos a la gente del mundo. Veamos, de verdad, con todo respeto lo digo, veamos a aquellas mujeres que defienden, que son feministas. Dios ama a las mujeres y Dios, si esas mujeres que protestan leyeran la Biblia, no la pisaran, porque en protestas salen así con unos calzonzotes y tiran la Biblia al piso y la están pisando. Eso es lo que hacen muchas mujeres en sus manifestaciones, apoyando a las mujeres según. Respeten nuestro cuerpo, somos dueñas de nuestro propio cuerpo. Si queremos abortar, ¿qué les importa a ustedes? Queremos la libertad de hacer con nuestros cuerpos lo que nos venga en gana. Pero si leyeran la Biblia y no la pisotearan, se darían cuenta el hermoso papel que Dios le dio a la mujer, amados hermanos. De hecho, déjenme decirles algo. Cuando en una iglesia local hay más mujeres que hombres, eso nos indica que la iglesia está viva. Cuando en una reunión de oración hay más mujeres que hombres, eso nos indica que la iglesia está avivada. Miren, las mujeres que servían al Señor Jesucristo, allí estaban todo el tiempo junto a Jesús, y aún de lo que ellas trabajaban, le daban para el sostenimiento de la obra del ministerio de Jesucristo en esta tierra. Las mujeres son un tesoro que Dios ha dado a la iglesia, amados hermanos, de verdad. Pero si la mujer pudiera entender el papel que Dios le ha dado, su visión de las cosas sería muy diferente, muy, muy diferente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del papel tan importante, tan relevante que Dios le dio a la mujer. Cuando Dios creó a la mujer, bueno, Adán le puso por nombre Eva. ¿Y saben lo que significa Eva? Dadora de vida. No solamente porque la mujer Dios la creó con esta capacidad impresionante para que se pudiera gestar dentro de su vientre un bebé y pudiera nacer en el tiempo adecuado. No solamente por eso esa primera mujer se llama Eva, la que genera vida, sino porque la mujer, amado hermano, tiene la capacidad hasta el día de hoy de generar vida, amados hermanos. O sea, que tú hables con una hermana en Dios y que comienza a hablar lo que ha recibido de Dios, genera vida.
La mujer tiene la capacidad de generar vida, amados hermanos. Cuando dobla sus rodillas y comienza a orar, cuando comienza a leer la Biblia y medita en algo de Dios y lo puede hablar, principalmente en su casa, ¿sí? Es una generadora de vida, amados hermanos. La mujer es una persona creada por Dios para generar vida. Ese es un papel fundamental por el que Dios creó a la mujer, para que generara vida. No solamente para que nacieran hijos, que eso es generar vida, sino aún con sus acciones, con sus palabras, con su sabio consejo, ¿sí? Con esta cualidad de ser madre y después de poder ser alguien que instruya a jóvenes más pequeñas que ella, ¿sí? Para poder instruir a las mujeres en los caminos de Dios. ¿No dice eso la Biblia? Que las mujeres mayores puedan instruir a las jóvenes en cómo amar a sus esposos y cómo criar a sus hijos. Es una capacidad impresionante que se requiere la vida. La vida. Las mujeres son dadoras de vida. Todas las mujeres son Eva, dadoras de vida. No solamente por los hijos que Dios les concedió, sus 2 o 3 o 5 hijos, sino porque aunque ya no tiene hijos físicos, ¿sí? Puede seguir generando hijos espirituales y puede seguir generando vida a través de su conducta, de su manera piadosa de vivir, de sus palabras, de sus hechos, de su ejemplo. La mujer es alguien que puede seguir generando vida. Bueno, entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios con la carne, para nada. Y bueno, Pablo nos dice en Romanos 7:24 que 7:24 dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego en el capítulo 8, versículo 6, la primera parte dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, no solamente genera debilidad, sino vivimos condenados y finalmente esto puede provocar muerte. O sea, el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, ocuparse de la carne, pues es vivir en la carne y vivir en la carne es morir. O sea, fíjense, alguien que vive en la carne, alguien que se ocupa de la carne, fíjense bien, alguien que se ocupa de la carne, que está interesada en las cosas de la carne, vive en ella, se ocupa y vive en la carne. Y vivir en la carne es morir. O sea, es como si fuera un zombie. Disculpen que ocupe este término. Es alguien que está vivo, pero en realidad está muerto. Y ahí está, como que está vivo, pero en realidad está muerto, porque le da lugar a la carne. Entonces, aunque aparentemente está vivo, por dentro está muerto, es como un zombie. Ahí está, el ocuparse de la carne es vivir en la carne, aunque esté vivo. Y está muerto por consecuencia. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que el ocuparse de la carne es muerte. Vives en la carne porque te ocupas en ella y estás como vivo, estás como muerto entre los vivos. Bueno, Jesucristo dijo vivo entre los muertos, pero yo lo estoy cambiando en este momento. Porque vivimos como vivos, pero en realidad estamos muertos por ocuparnos en la carne. Porque el ocuparse en la carne es vivir en la carne y es muerte. Bueno, pero si vivimos en el Espíritu, entonces viviremos. Ya quiero terminar esto, hermanos, rápido, denme 2 minutos más. Romanos 8:5 dice: los que son, esto cómo me impresionó. Te quise llamar ayer, Edgar, pero ya no me animé porque era algo tarde. Porque esta palabra son me causó mucho interés. Fíjense lo que dice aquí Romanos 8:5, dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esta palabra son, la traté de buscar, o sea, así como que me dijera exactamente qué es esa palabra son. Entonces me decía el son de la pancha y no sé qué tanto, ¿no? Pero, bueno, se me hizo súper interesante esto, amados hermanos, porque aquí la Biblia dice que los que son del Espíritu, o sea, como algo que te pertenece, ¿no? Es como decir, esos libros son
míos, ¿de acuerdo? Entonces, esa palabra, cuando leí este versículo, Romanos 8:5, de verdad que me cautivó, porque miren, ahorita hemos visto como el panorama gris, ¿no? La debilidad de la carne, es muerte, enemistad con Dios, etcétera, etcétera. Pero de pronto Pablo dice algo aquí hermoso, lleno del Espíritu de Dios. Nos dice, los que son del Espíritu, lógicamente piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí está hablando Dios como de algo que le pertenece a Dios. Los que son del Espíritu. Tú y yo somos de Dios porque somos del Espíritu, amados hermanos. Porque aún el apóstol Pablo en Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que el Señor nos selló para Él. Cuando Él puso su sello con el Espíritu Santo en nosotros, lo que estaba diciendo Dios, declarando a los principados, a las potestades, a toda la creación, a todo el universo, diciéndole a Satanás y aún a los ángeles de Dios, diciéndole a Dios mismo, este que he sellado con mi Espíritu es mío. Estos que he sellado con mi Espíritu son míos. Y los que son míos tienen la capacidad de pensar en las cosas del Espíritu, porque son míos. Qué tremendo, amados hermanos. Tenemos las de ganar, porque Dios nos ha sellado con su Espíritu, y el Espíritu de Dios es el que nos guía a la verdad. ¿Has tenido ese interés por leer la Biblia, por reunirte con los santos, por hablar con alguien la Escritura, por de perdida, aunque no digas nada, pero estar ahí sentado a un lado de los santos? Es porque el Espíritu nos selló y dice, estos son míos, me pertenecen a mí. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por lo menos procuramos, amados hermanos, ejercitarnos en nuestros pensamientos. Tal vez tus primeros años como cristiano, pues seguías pensando en muchas otras cosas, pero de pronto aún te sentías incómodo con algunos pensamientos que venían a tu mente. Decías, ¿por qué pienso esto? Antes no me incomodaba y ahora es muerte pensar de esta manera. Antes no lo veía de esta manera, ahora sí, porque el Espíritu nos ha sellado y dice, son míos, los he sellado. Entonces, los que son del Espíritu piensan lógicamente en las cosas del Espíritu. Y dice Pablo en Romanos 8:9 que vivimos según el Espíritu, no según la carne. Dice, mas ustedes no viven según la carne. O sea, esto que está diciendo Pablo no es una invención humana, es una realidad. El apóstol Pablo dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros ya no vivimos según la carne, amados hermanos. Ya no vivimos así. Cuando de pronto caemos en la lista de Gálatas 5:19 en adelante, alguna obra de la carne, por ejemplo, una enemistad, no estás en paz jamás si eres espiritual. Una enemistad, no estás en paz. Dices, Dios mío, de verdad, tienes que intervenir en este asunto porque me estoy muriendo, mis pensamientos me consumen, mis sentimientos se desvían terriblemente. Señor, ayúdame, porque estoy dándole lugar, le he abierto la puerta a una obra de la carne, por ejemplo, una enemistad. Estoy citando una de esta lista que menciona Pablo en Gálatas 5. Señor, esta enemistad no puedo con ella, me oprime, me debilita, me desanima, me crea pensamientos extraños, historias creo en mi mente. Ayúdame, Dios mío. Pero dice la Biblia que nosotros vivimos no según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu comienza a tocar eso. Esa enemistad no es correcta. Arregla las cosas, arréglalas pronto, arréglalas ya. ¿Por qué? Porque no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y el Espíritu nos guía a la verdad. El Espíritu nos guía a la verdad, amados hermanos. O cuando estamos idolatrando algo, no nos damos cuenta y de pronto, caray, es que esto es tan importante para mí. Por ejemplo, para muchas personas la educación es prioridad y es lo número uno, y no hay nada que pueda quitar la educación de sus nichos. Pero Dios dice,
eso se ha convertido en una idolatría para tu vida, y de pronto el Espíritu que nos guía a la verdad comienza a incomodarnos, porque los que son de la carne viven y piensan en las cosas de la carne, pero nosotros, dice Pablo en Romanos 8:9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu nos guía. El Espíritu, dijo Jesucristo, nos enseña todas las cosas. Cuando algo no está bien, cuando algo nosotros como espirituales le estamos dando lugar a la carne, el precioso Espíritu Santo de Dios se encarga de incomodarnos. Gracias a Dios porque nos incomoda. ¿Has sentido eso? ¿Has sentido esa alarma del Espíritu? La Biblia dice en Romanos 8 que somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, y a veces nos guía de esa manera cuando estamos incómodos, cuando no estamos tranquilos, cuando no encontramos la paz en esta decisión que vamos a tomar. No encontramos la paz, estamos intranquilos, estamos inquietos, no encontramos paz en nuestros pensamientos. Es el Espíritu que nos está guiando a la verdad. Dice, esto que te incomoda es porque es algo de la carne. Y tú no vives según la carne, sino vives según el Espíritu, porque yo te sellé. Qué tremendo. Bueno, por último, de veras, porque ya me pasé muchísimo, pero último versículo. Solo a través del Espíritu Santo de Dios, podemos hacer morir las obras de la carne. No hay otra manera. No hay otra manera, amado hermano. Solamente es por el Espíritu Santo de Dios que podemos deshacernos y hacer morir las obras de la carne. Esto lo dice Pablo en Romanos 8, versículo 13, segunda parte. Bueno, voy a leer todo el versículo, pero dice Romanos 8:13, dice, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea, Pablo nos está diciendo, no hay manera de poder morir a la carne, solamente por el Espíritu. Viviendo en el Espíritu, las obras de la carne mueren. Y déjenme decirles que esto hasta es algo espontáneo, no es algo que de pronto estés como que mueran las obras de la carne, que mueran las obras de la carne, sino que tú eres espiritual, te llenas del Espíritu de Dios, estás meditando su palabra y de manera espontánea las cosas de la carne se mueren en ti. Ya no hay lugar para ellas. Entonces las cosas del Espíritu precisamente son el andar en el Espíritu, es lo que hace morir las obras de la carne. Solamente el andar en el Espíritu. ¿Cómo resuelvo esta obra de la carne? Llenándonos del Espíritu. Solamente. Es que yo, pues no sé, aquí la lista de Pablo. Me gusta todavía el rollo del alcohol. Y aunque he ido a Alcohólicos Anónimos, no puedo con la borrachera. Bueno, ¿de qué manera nos zafamos de esa obra de la carne? A través del Espíritu, nada más. A través del Espíritu Santo de Dios, y no hay otra manera. ¿De acuerdo? Los celos, ay, es que estoy súper celoso porque ese hermano comparte y yo no. Porque él toca y yo no. Porque a él sí se le considera y a mí no. Los celos. ¿Cómo puedo solucionar los celos? Bueno, llenándonos del Espíritu, nada más. Porque por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Solamente por el Espíritu. Qué tremendo. Y así esta lista que menciona Pablo aquí en Gálatas 5. Vamos a dejarla aquí. La verdad me faltó poquito, pero ya es algo tarde. Vamos a dejarla aquí y retomaremos esto. De nuestra alma, con nuestros pensamientos que podemos abastecer a nuestro espíritu humano aceite, pensando, amados hermanos. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te pedimos que despiertes nuestro interés por las cosas espirituales, porque tu palabra nos enseña que somos del Espíritu. Gracias porque somos del Espíritu. Te bendigo, Señor, te bendecimos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a ejercitar nuestros pensamientos, a ejercitar nuestra mente en el nombre de Jesús.
Ayúdanos, Señor, a ejercitar nuestros pensamientos en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, donde está Cristo, en las cosas eternas, en las cosas inconmovibles, en las cosas espirituales. Señor, ayúdanos a poner nuestra mente allí. Señor, sé que nuestra mente recibe ataques todo el tiempo, por todos lados, de cualquier forma. Nuestra mente está siendo atacada una y otra vez. Nuestra alma es el blanco de ataque de Satanás. Por eso, Señor, tú eres el pastor y obispo de nuestras almas. Protege nuestra alma, Señor. Protege nuestros pensamientos. Oh, pastor y obispo de nuestras almas, protege nuestros sentimientos y emociones. Protege nuestra voluntad. Nos encomendamos a tu pastoreo, Señor, en el nombre de Jesús. Y cuando sea necesario, utiliza la vara y el cayado, Señor, para sujetar, Señor, los lomos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.